Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches tengan ustedes. El día de hoy les estaremos hablando de los métodos anticonceptivos. Nosotros somos del grupo 212 del turno matutino de la escuela CBT número 1, licenciada Agustín Reyes Ponce. Los integrantes que conforman este equipo es Mora Quintero Eduardo Jesús, Oviedo Hernández Adrián Etzel, Soto Lorea Caterín Jocelyn y yo, su servidora, Torres Flores Jimena Mariel. El día de hoy les estaremos hablando acerca de qué son los métodos anticonceptivos, cómo funcionan, entre otras cosas. Así que quédense a ver este podcast. A continuación, mi compañero. Hola, ¿qué tal chicos? Yo les diré que es un método anticonceptivo. ¿Sabes qué es un método anticonceptivo? Bueno, por si no lo sabes, yo te lo diré. Los métodos anticonceptivos son sustancias, objetos o procedimientos que evitan que la mujer quede embarazada. Permiten tener el control de la natalidad, ayudando a las parejas a decidir si desean o no tener hijos hasta el momento en que estén preparados para ello. Los tipos de métodos anticonceptivos son temporales, definitivos y naturales. En los métodos temporales evitan un embarazo solo y cuando se estén usando los métodos anticonceptivos, los cuales son condones, pastillas, inyecciones, etcétera. Al dejar de usarlos, las personas pueden quedar embarazadas. En los métodos definitivos se recomiendan para personas que ya no desean tener más hijos o hijas. Y en los métodos naturales podemos encontrar ritmo, retiro, Virgin, etc., los cuales no son recomendables pues la probabilidad de embarazo es muy alta. Ahora, ¿sabes cuáles son los métodos anticonceptivos existentes? Bueno, te diré algunos. En ellos están los hormonales, los naturales, los de barrera y los definitivos. En los hormonales podemos encontrar pastillas, inyecciones, implantes y parches. En los naturales podemos encontrar el ritmo calendario, temperatura basal, moco cervical y coito interrumpido. En los de barrera podemos encontrar lo que viene siendo el condón masculino y el femenino y espermicidas. Y en los definitivos encontramos lo que viene siendo la vasectomía, que esa es para el hombre, y en la mujer la OTB, que es la oclusión tubaria bilateral. Y bueno, a continuación mi compañera Katherine te dirá cuál es su función en el ser humano. Yo les tengo una pregunta. ¿Saben qué hacen los métodos anticonceptivos en nuestro cuerpo? En el caso de los métodos de barrera, estos solamente impiden que el esperma llegue al óvulo, lo que nos impide el embarazo. Pero, por ejemplo, en el caso de las pastillas anticonceptivas, estas, al tomarlas diariamente, se impide la ovulación. Además, hacen que el moco del cuello de la matriz se vuelva espeso, impidiendo el paso de espermatozoides. También nos pueden llevar a cambios en los ciclos menstruales, ausencia de los mismos, sangrado adicional, náuseas, cambios del estado de ánimo, empeoramiento de las migrañas, principalmente debido a los estrógenos, sensibilidad en las mamas y aumento de peso. Ahora, con los anticonceptivos hormonales, estos contienen progesterona sola o una combinación de progesterona y estrógeno. Esto evita el embarazo al impedir que los ovarios liberen óvulos. Además, adelgazan el revestimiento del útero y espesan el moco del cuello uterino, de manera que bloquean el paso de los espermatozoides hacia el óvulo. Bueno, muchísimas gracias compañeros por explicarnos qué es y cuál es su función. Ahora, nosotros ya sabiendo esta información, vamos a pasar en sí a lo que son los métodos anticonceptivos de barrera y hormonales. Para esto, empezaremos con nuestro compañero Eduardo. Adelante. A continuación les hablaré sobre los métodos anticonceptivos de barrera. ¿Sabes qué es un método anticonceptivo de barrera? Bueno, si no lo sabes, yo te lo diré. Los métodos anticonceptivos de barrera son diseñados para evitar que el esperma ingrese al útero. Los métodos de barrera son removibles y pueden ser una opción para las mujeres que no pueden usar métodos anticonceptivos hormonales. Los métodos de barrera tienen una tasa de falla típica del 12 al 28% según el método. En los tipos de métodos anticonceptivos de barrera encontramos lo que viene siendo el condón masculino, condones femeninos, esponjas anticonceptivas, espermicidas, diafragmas y capuchones.
En el condón masculino encontramos que este es una funda fina que cubre el pene para recolectar el esperma y evitar que ingrese al cuerpo de la mujer. En general, los condones masculinos están hechos de látex. En el condón femenino encontramos que estos son una especie de bolsa de plástico fino y flexible. Una parte del condón se inserta en la vagina de la mujer antes de tener relaciones sexuales para evitar que el esperma ingrese al útero. El condón femenino también reduce el riesgo de transmitir infecciones sexuales. Los condones femeninos se desechan luego de un único uso. En las esponjas anticonceptivas encontramos que estas son esponjas de espuma blandas, impregnadas de espermicida y desechables. Se inserta una en la vagina antes de tener relaciones sexuales. La esponja ayuda a impedir que el esperma ingrese al útero y el espermicida también mata a los espermatozoides. La esponja debe permanecer en el lugar durante un mínimo de 6 horas luego de las relaciones sexuales y retirarse dentro de las 30 horas posteriormente a la misma. En los espermicidas encontramos que los espermicidas pueden destruir los espermatozoides. Un espermicida puede usarse solo o en combinación con un diafragma o un capuchón cervical. El agente espermicida más común es una sustancia química llamada nonoxinol, que está disponible en varias concentraciones y presentaciones como espuma, gel, crema, supositorios, etc. El espermicida debe insertarse en la vagina, cerca del útero, no más de 30 minutos antes de las relaciones sexuales y permanecer en el lugar durante 6 a 8 horas después de la misma, para evitar el embarazo. Los espermicidas no previenen la transmisión de ETC y pueden causar reacciones alérgicas. En el diafragma encontramos que cada diafragma es una especie de copa flexible y poco profunda hecha de látex o una goma blanda que se inserta en la vagina antes de tener relaciones sexuales e impide que el esperma ingrese al útero. En el capuchón cervical encontramos que son similares a los diafragmas, pero más pequeños y más rígidos. Bueno, estos son algunos de los métodos anticonceptivos de barrera. Ahora les diré cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Bueno, algunas de las ventajas de los métodos anticonceptivos de barrera es que están disponibles sin prescripción médica, solo se utilizan en el momento del coito, no afectan a la fertilidad futura, se pueden utilizar mientras la mujer esté amamantando. Algunos, como el condón, reducen el riesgo de infecciones de transmisión sexual como el VIH. Otra de sus ventajas es si utilizan el condón y el diafragma pueden reducir el riesgo de cáncer de útero que lo produce el virus del papiloma humano. Y bueno, esas son algunas de sus ventajas. Algunas de las desventajas que tienen los métodos anticonceptivos de barrera es que no lo pueden usarlo personas que son alérgicas al látex, salvo los fabricantes de otro material. Pueden resultar caros si tienen muchas relaciones y también hay que tener cuidado al colocarlos de manera correcta para evitar fallos, etc. ¿A qué me refiero con esto? A que sepas cómo colocar bien cada uno de estos métodos, si no, no te va a funcionar. Y a continuación te dejo con mi compañera Adri, la cual te dirá los métodos anticonceptivos hormonales, los cuales vienen con sus ventajas y desventajas. Bueno, los métodos anticonceptivos hormonales, como su propio nombre lo dice, son hormonas que se van liberando en la mujer, ya sea como lo vas ingiriendo o como te lo van administrando. Lo que contiene, las hormonas que contienen estos métodos son la progesterona y los estrógenos. Esto lo que va a hacer es que evitar un embarazo, y esto se va a generar en el cuerpo de la mujer que los ovarios liberen los óvulos. En la parte del cuello se va a adelgazar, en la parte del cuello uterino hay un moco, ese moco se va a espesar. ¿Esto para qué? Para que cuando ingresen los espermatozoides, ese moco evite el paso y se haga lo de la fecundación. Su clasificación de estos métodos hormonales son las pastillas anticonceptivas, las inyecciones anticonceptivas, los parches, el DIU, el implante y el anillo vaginal. Las pastillas anticonceptivas son pastillas que se van a ingerir por vía oral. Estas pastillas se empiezan a consumir cuando empieza tu regla. El primer día que empieza, a la misma hora, durante todo que se te acaben las pastillas, te las tienes que ir tomando. Sus ventajas de este método es que reduce el sangrado
y los dolores menstruales. Previene la anemia, regula el ciclo menstrual, previene el cáncer de ovario y la endometriosis, reduce los riesgos de tener una inflamación pélvica, reduce el acné. Y las desventajas de las pastillas anticonceptivas son que, pues como son de uso diario y todos se tienen que tomar a la misma hora, pues a muchas personas se les llegan a olvidar. Y esto pasa y ya se rompió el ciclo hormonal, y en esto en la mujer pues se va a generar un desequilibrio y pues puede producirse demasiadas secuelas a la mujer. También aumenta el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios son el aumento de peso, tiene sensibilidad en las mamas, tiene celulitis, depresión y tiene mucha pesadez, mucho cansancio. Esto también por eso se va a generar la depresión, porque pues la mujer se siente cansada, se siente sin ganas de nada y les va generando lo de la depresión. Por eso tiene que tener un control médico estricto y estarla vigilando constantemente cómo le van afectando o cómo le van ayudando estas pastillas. Después está lo de las inyecciones. Las inyecciones, esas no hay el riesgo de que ya se me olvidó y ya rompí mi ciclo. No, esas se las ponen, te duran de 1 a 3 meses. Entonces te las van poniendo cada 3 meses o un mes. Sus ventajas de esta es que va a eliminar el riesgo del olvido, reduce el acné, los dolores menstruales y el sangrado en la regla. Sus desventajas es que no previene de enfermedades de transmisión sexual, requiere un control también estricto por el médico. La ovulación, sí, tú llegas a decir que ya no los quieres porque ya te quieres embarazar, va a tardar otra vez en regularizarse tu nivel hormonal, tus ovulaciones. ¿Por qué? Porque las estuviste ya utilizando durante un cierto tiempo. Entonces va a tardar un poco en volverse a generar esa ovulación. Sus efectos secundarios de esta es el sangrado irregular, dolores de cabeza, náuseas, manchas en la piel, aumento de peso y sensibilidad en los senos. Otra calificación es lo del parche. El parche también con ese no hay un poco de mayor olvido, pero este es el método anticonceptivo un poco caro. ¿Por qué? Porque la caja solamente contiene 3 parches y pues está elevado un poco su precio. Estos parches se pueden colocar en los glúteos, abdomen, espalda o parte alta del brazo, ya sea izquierdo o derecho, como la persona requiera o como la persona quiera. Estas ventajas son iguales que las de las pastillas anticonceptivas, que son lo de regular el sangrado, los dolores menstruales, la prevención de anemia, regular el ciclo menstrual, proteger sobre el cáncer ovárico, la endometriosis, reducir el riesgo de inflamación pélvica, reducir el acné, y también se le va a agregar una al parche, que es los vómitos y las diarreas no afectan a las hormonas, ya que pues se está aplicando por medio de un parche, no por vía oral. Y con las pastillas anticonceptivas sí, porque al vomitar, al tener diarrea, estás disminuyendo su efectividad, estás desequilibrando la efectividad de estas pastillas. Sus desventajas son que no protege de enfermedades de transmisión sexual, sangrados leves al momento de estarlo usando. Al inicio hay sangrado leve, inflamación de la piel o se pone rojiza la piel, depende de la persona que tan delicada también sea de su piel. También en algunas personas no se llega a adherir bien y se puede despegar este parche, por lo tanto no tienen efectividad como lo llega a tener. No se
recomienda usar a mayores de 35 años, ni tampoco se recomienda a personas, bueno, mujeres que pesen más de 90 kilos. ¿Por qué? Porque pues no le va a hacer el efecto como debería de ser. Otro va a ser lo del DIU con liberación hormonal, porque si sabemos hay dos DIU, el DIU de cobre y el DIU de liberación hormonal. Las ventajas de este son que ya está puesto, te dura 5 años, no te estás preocupando porque se te olvida, porque ya te hizo algo o ya te sentiste tú mal o algo pasó en esa parte. Sí, tiene efectos secundarios, pero también puedes estar viviendo tu vida normal. Nada más al principio sí es un poco difícil. Las desventajas es que suele ser dolorosa, por eso se les hace a mujeres, bueno, se les recomienda que tengan mujeres que ya hayan tenido un parto. Esto para que pues el útero ya sepa lo que es tener un parto y no los agarran desprevenidos, o sea, no sea el primer contacto o mínimo el útero ya haya tenido un proceso para ponerse el DIU. Entonces pues a ver, en sus ventajas produce dolor al principio, produce calambres, dolor de espalda, hay periodos que son irregulares y también dolorosos en su menstruación. También hay inflamación pélvica, como lo llega a tener. No se recomienda usar a mayores de 35 años, ni tampoco se recomienda a personas, bueno, mujeres que pesen más de 90 kilos. ¿Por qué? Porque pues no le va a hacer el efecto como debería de ser. Otro va a ser lo del DIU con liberación hormonal, porque si sabemos hay dos DIU, el DIU de cobre y el DIU de liberación hormonal. Las ventajas de este son que ya está puesto, te dura 5 años, no te estás preocupando porque se te olvida, porque ya te hizo algo o ya te sentiste tú mal o algo pasó en esa parte. Sí, tiene efectos secundarios, pero también puedes estar viviendo tu vida normal. Nada más al principio sí es un poco difícil. Las desventajas es que suele ser dolorosa, por eso se les hace a mujeres, bueno, se les recomienda que tengan mujeres que ya hayan tenido un parto. Esto para que pues el útero ya sepa lo que es tener un parto y no las agarran desprevenidos, o sea, no sea el primer contacto o mínimo el útero ya haya tenido un proceso para ponerse el DIU. Entonces pues a ver, en sus ventajas produce dolor al principio, produce calambres, dolor de espalda, hay periodos que son irregulares y también dolorosos en su menstruación. También hay inflamación pélvica, inflamación del cuello uterino, hay un riesgo de embarazo ectópico y también el propio DIU se expulsa, el propio cuerpo va a expulsar el DIU, también es una desventaja. Y otra, no te previene de enfermedades de transmisión sexual. Otro sería lo de el implante. El implante te va a durar, sus ventajas es que te va a durar de 3 a 5 años. Te va a regular la menstruación, reduce los sangrados y evita los dolores. Sus desventajas es que es un implante, es una cirugía menor. No tarda mucho la cirugía, tarda de 5 a 10 minutos por máximo y eso ya es mucho. Entonces eso es una desventaja porque es una cirugía menor. También produce una pequeña cicatriz en la parte del brazo donde se va a colocar.
Y pues también tiene sus efectos secundarios, como los dolores de cabeza, las náuseas. Depende de cada persona cómo se vaya adaptando. Del anillo vaginal. El anillo vaginal va a ser como si fueran las pastillas anticonceptivas. Esta va a ser durante los 3 meses se van a colocar, o 3 meses, durante las 3 semanas se coloca. Es un anillo que la propia mujer, sus ventajas es que ella se lo puede colocar, ella se lo puede retirar sin necesidad de ir al médico. Esto se pone como si fuera una copa menstrual, se va a colocar y se deja ahí durante las 3 semanas. La 4ª semana se retira, que va a ser lo de la menstruación. Después de esa semana se vuelve a colocar y así se va poniendo y quitando con las 3 semanas y una semana descansa, 3 semanas y una semana descansa. Sus ventajas es que va a regular la menstruación, reduce un poco los dolores, el sangrado, reduce el acné, y sus desventajas es que no previene contra enfermedades de transmisión sexual. También tiene que tener un régimen con el médico, pero no tan estricto como los otros métodos. Muchas gracias, compañeros. Ahora, sabiendo esta información acerca de cuáles son los métodos anticonceptivos de barrera y hormonales y qué ventajas y desventajas nos podrían traer, vamos con mi compañera Katherine, quien nos dará la información de qué enfermedades o qué nos puede prevenir estos métodos anticonceptivos. ¿Algunos de ustedes me podría decir cómo qué enfermedades previene los métodos anticonceptivos? Si bien todos sabemos que previenen las enfermedades de transmisión sexual, la mayoría nada más sabe sobre las más conocidas. Nos previenen el embarazo. Nada más hay uno, el que nos previene de enfermedades de transmisión sexual. El único método seguro para evitar las enfermedades de transmisión sexual, las ITS, incluidas el VIH-Sida y el virus del papiloma humano o papilomavirus, el único método seguro y no al 100% es el preservativo. Hay que tener en cuenta que ningún método anticonceptivo es completamente seguro. Tengan en cuenta también que la mayoría de los anticonceptivos no le protegen contra el VIH-Sida u otras enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea, el herpes, el virus del papiloma humano y la clamidia. Además de no tener relaciones sexuales, la mejor protección contra las ITS, el VIH y el VPH es el condón. Muchas gracias, compañera. Bueno, en este caso, yo les explicaré acerca de cómo es una buena colocación de alguno de estos métodos. Como bien han dicho mis compañeros, el método más famoso, más conocido, es el condón masculino, pero rara vez nosotros sabemos cómo colocar o no nos enseñan a cómo colocar un condón masculino correctamente. Bueno, yo les explicaré lo siguiente. Para empezar, nosotros tenemos que hacernos un lavado de manos, como que con jabón y agua, nada más. ¿Por qué? Porque a pesar de que estemos acá, pues nos esté ganando la calentura, no quiere decir que no nos tengamos o no debemos de tener cierta higiene. Siempre hay que lavarnos las manos, porque al final de cuentas estamos tocando una zona íntima, una zona porque el pene es donde sale la orina del hombre y también donde sale el esperma. Entonces, en base a esto, primero nos tenemos que lavar las manos. ¿Ya te lavaste las manos? Bueno, ahora sí, agarras tu condón y verificas. Tienes que verificar primero que tenga una bolsita de aire por dentro, porque este es un indicador de que el condón no ha sido violado. En este caso no ha sido perforado, está en buenas condiciones o en condiciones óptimas. También debemos de checar la fecha de caducidad, porque no queremos que al mero momento del salseo, pues ahí se reviente y pues ahora sí que valga, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto en cuenta y los factores que debemos de tomar en cuenta, como el lavado de manos, tenemos que checar la fecha de caducidad y que tiene que haber una burbuja de aire dentro. Bueno,
lo vamos a abrir con la yema de nuestros dedos para evitar que también se rompa y siempre evitar las tijeras u objetos punzocortantes, ¿vale? Ya abriéndolo nosotros con la yema de nuestros dedos es más que suficiente, ya que los empaques tienen un abre fácil, que son esas hendiduras que parecen como mordiditas. Abriéndolo tenemos dos caras del condón. Esta la vamos a voltear viendo hacia nosotros, que quede como un sombrerito. Y bueno, ya teniendo esto y teniendo el pene, debemos saber que debe de estar erecto, ya que un pene flácido pues no nos va a servir, ya que en el mero momento necesitamos que esté duro para que nosotros al momento de colocarlos, o los hombres mismos al momento de colocárselo, tiene que deslizar. Colocándolo de una vez, tenemos que agarrar la punta del sombrerito y hacer un ligero apretón. ¿Para qué? Para que al momento de colocarlo no haya burbuja de aire y no haya el riesgo de que se vaya a romper al momento de la penetración. Después vamos a bajar lentamente, porque se hace como un globito. Ya colocándolo hasta la base del pene, tenemos que checar que si a lo mejor nuestra pareja o nosotros mismos, o bueno, en este caso en los chicos, tenemos que verificar que esté hasta la base. ¿Por qué? Hay muchas personas que actualmente ya no se hacen estudios, ya no está esa importancia de decir, bueno, yo me voy a ir a checar. ¿Por qué? Pues por pena o por alguna cuestión. Entonces no podemos saber qué tenga nuestra pareja. Entonces a lo mejor tiene unas bolitas por ahí y no sabemos qué tipo de enfermedad pueda y qué tipo de enfermedad nos pueda transmitir. Entonces siempre es hasta la base del pene. Y con esto ya podemos comenzar con nuestra relación sexual. También otro método anticonceptivo muy famoso es la famosísima pastilla de emergencia o pastilla del día después. Esta, he de aclarar que a lo mejor su efectividad no es al 100%, pero sí evita, ¿no? Esta la debemos ocupar, como bien lo dice su nombre, en caso de emergencia, única y exclusivamente. ¿Por qué? Bueno, esta pastilla se debe de ocupar únicamente 2 veces al año. Esto quiere decir cada 6 meses. ¿Por qué? Esta pastilla contiene hormonas y estas hormonas nosotras cuando menstruamos, cuando estamos en nuestro periodo, puede alterarlo. A lo mejor tú eras regular y te volviste irregular en base a que tomaste esta pastilla. Porque las hormonas se alteran y empieza a haber en nuestro organismo esa alteración de nuestras hormonas, y ya lo cual muchas usualmente se espantan, ¿no? Y dicen, híjole, yo me tomé la pastilla del día después y ahorita ya me tocaba mi menstruación y no me ha bajado, y si no funcionó, y si estoy embarazada, etcétera. No, debemos de tomar en cuenta todas las indicaciones que nos diga la caja, dependiendo de qué marca sea o de qué tipo de pastilla estemos ocupando. La pastilla de emergencia, como lo repito, solamente se ocupa ahora sí que en emergencias y 2 veces por año, por la carga de hormonas que tiene y por las alteraciones que puede hacer en nuestro organismo. Esta información sería en base a los métodos anticonceptivos más famosos que se ocupan hoy en día. Pero, como consejo, no hay que esperar a que nuestra pareja o la persona con la que vayamos a tener esa intimidad esté preparada y diga, siempre él carga condones y yo no voy a cargar. No, ante todo, como bien lo hemos mencionado, es tu salud y tu seguridad. Y también el respeto, ¿no? Entonces, prácticamente, si esta parte es cosa de los dos, pues ambos hay que tener cuidado y precaución en esto para evitar embarazos a temprana edad, que es lo que más emerge de este tipo de relaciones a temprana edad, y también enfermedades o infecciones que nos pueden dar también por no cuidarnos
o por múltiples cosas, ¿vale? Entonces, más que nada, la información que nosotros les venimos trayendo es eso: cuidarte, darte a respetar y no siempre estar esperanzado en que la otra persona vaya siempre a traer condones o pastilla o ¡ay! La pastilla me la tomo cada 2 meses, cada semana. No, siempre hay que cuidarnos, respetar nuestro cuerpo y, ante todo, siempre nuestra salud. Y bueno, con esto concluimos este tema, pero pasamos con mi compañera Adriana. Y ustedes se han preguntado ¿cuál es la efectividad de cada uno de estos métodos anticonceptivos? Qué buena pregunta. La efectividad de estos métodos anticonceptivos, lo que es el implante, el DIU hormonal, el DIU de cobre, las cirugías, que es la vasectomía, y la OTB, obstrucción tubaria bilateral, que es la ligación de las trompas de falopio o el corte de ellas, pues ya es para siempre. Tienen un 99% de efectividad. Lo que son las píldoras, el parche, el anillo vaginal y las inyecciones, estas tienen de un 92 a un 97% de su efectividad. Lo que es el coito interrumpido, la capa cérvica, la diafragma, la esponja anticonceptiva, el calendario de fertilidad, espermicidas y los preservativos de mujer y de hombre. Estos van a tener de un 72 a un 82% de su efectividad. Esto va a variar, depende de cómo lo estés ocupando, si lo estás ocupando correctamente, el que si te está funcionando o es adecuado para ti. Esto se ve con parte del médico. El médico también te ayuda a escoger pues qué es lo más adecuado para ti y el que tú lo estés usando como corresponde. Si no, pues su efectividad va a bajar. Pues esa sería su efectividad. También va a ser lo de su complexión de la persona. También va a variar de su efectividad. Por ejemplo, en lo del parche, pues es una persona que pesa más de 90 kilos, no lo puede ocupar. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo efecto en una persona un poco más baja de peso. Entonces va a depender de su edad, de su complexión física, de cómo está nutricionalmente, si es adecuado o no depende del médico y el cómo lo está utilizando esa persona. Muchas gracias, compañera. Y bueno, casi ya concluimos con el tema. Únicamente nos falta ver qué es una vasectomía y una OTB. Bueno, estas dos son métodos anticonceptivos, llamémosle, permanentes, prácticamente. Estas dos consisten en un pequeño proceso quirúrgico. Lo que las diferencia es que uno es para el hombre y otro es para la mujer. La vasectomía es para el hombre, el cual se cortan los conductos deferentes, que son los encargados de transportar el semen. Los hombres prácticamente en sus testículos son como unas bolsitas en el cual guardan el semen, y esas, llamémosle tubitos, son los que conectan los testículos a la punta del pene, el cual hace que salga el esperma. En este pequeño proceso quirúrgico, prácticamente lo que hacen es cortar estos dos conductos y ligarlos por la parte de dentro, el cual hace que ya no estén unidos, por lo cual ya no puede salir esperma en ninguna ocasión. Esto vendría siendo la vasectomía. Y la OTB, que es una oclusión tubárica bilateral, es igual un proceso quirúrgico en el cual a la mujer se le cortan las trompas de falopio, que son las cuales tienen los óvulos, y estas se cortan y al mismo que los hombres se ligan por la parte de dentro y ya no están conectadas, por lo cual, si en un hipotético caso
de que esté la mujer y el hombre se corra dentro de la mujer, los espermas ya no llegarían a los óvulos, puesto que ya no hay una conexión el cual los dirija hacia allá, por lo cual es imposible que quede embarazada, o casi imposible, no lo sabemos. Y en conclusión, de todos estos métodos anticonceptivos son muy funcionales si es que se ocupan como corresponden, con respeto y adecuados para ti. Este tema de anticonceptivos se tiene que normalizar, ya que en muchos lugares todavía es un dilema hablar sobre sexualidad y eso ocasiona que la tasa en México de embarazos no deseados sea muy alta, más en adolescentes, y también de las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual, por lo que a veces no hablan de este tema. Es porque piensan que si hablan de este tema, las personas van a tener ganas de tener relaciones sexuales, lo cual es un pensamiento erróneo, y eso no es cierto. Si vamos a tener sexo o van a tener sexo, saben cómo protegerse. El sexo no es malo, solo hay que tener la orientación adecuada. Y finalmente con esto concluimos el tema de métodos anticonceptivos. Espero que toda la información que les hayamos dado y todo este podcast les haya agradado, les haya servido, y espero que se cuiden, se respeten, se amen, cuiden a sus parejas y más que nada cuiden su salud, su integridad, ¿vale? Nos vemos, hasta la próxima. Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, bye bye.